Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos un día más a su canal de Aquarofilia, Aqua Infinity Channel. Y el día de hoy les voy a enseñar, como ya vieron en el título, las claves para hacer la compra más inteligente hablando de peces, ya que es obvio que es la parte fundamental de cómo comprar, o sea, es el pilar básico del acuarismo. Y es algo que en ningún lugar nos enseñan, porque al final del día el acuarismo es un mercado y es un negocio que tiene que seguir creciendo. Y a las personas, pues realmente es una cantidad mínima de personas a las cuales pues les duran los ejemplares lo suficiente para decir que tienen con ellos dos, tres, incluso hasta más años. Por lo general suelen ser y me incluyo, solemos ser personas que tenemos peces que cuando estamos comenzando nos duran 6 meses, 2 meses y pensamos que eso es normal, aunque realmente para las personas entendidas del hobby, un guppy te puede llegar a durar incluso 2 años y medio, peces cebra te llegan a durar 1 año y medio, 2 años y medio. Pero entonces mucha gente entonces dirá, bueno, pero ¿cómo es que puedo hacer que mis peces duren tanto tiempo? Y una de las claves, aparte de una buena alimentación y una buena calidad del agua, es cómo elegir a nuestros peces. Esto es lo más fundamental, esto es lo básico, es el, como les dije, es el pilar fundamental del acuarismo. Y vamos a tener que tener en cuenta varias cosas. Vamos a tener que conocer nuestras limitaciones como acuaristas, y me incluyo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos aferramos y decimos, es que quiero ese pez, pero no sabemos nada de parámetros, no sabemos sus compatibilidades, no sabemos si tenemos el tanque lo suficientemente grande, no sabemos si vamos a tener la atención necesaria para estarlo manteniendo, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es investigar acerca del pez que queremos adquirir. Por ejemplo, quiero un flower horn. Un flower horn sabemos que es un pez que crece grande. Es un pez que requiere tanques de 150 litros para arriba para un solo ejemplar. Y son peces que por lo general van solos. Entonces, si no estás dispuesto a hacer esto, no hace falta que te esfuerces en decir quiero un flower horn. Al final del día, si tú dices quiero peces, eh, ahora sí que de cardumen, quiero peces que sean para plantado, pues puedes irte por ciertas opciones, peces neones, peces arcoíris, ciertos guppies, etcétera, etcétera. Y esto es lo más importante, saber nuestras limitaciones técnicas y de conocimiento. Si no somos expertos, pues tenemos que informarnos y tenemos que comprar peces o sea, para personas que están iniciando. Goldfish, guppies, molly, cebras, etcétera, etcétera. Ya después ir brincando a peces un poco más complicados como Ramírez, Ángeles, Guramis, cosas así. Ya después pues podemos simplemente ir brincando a lo que nos guste, llegar a marino, llegar a coral, llegar a pez disco, etcétera. ¿Sí? Entonces, primer punto es tener nuestras limitaciones claras. Segundo punto es saber a qué tienda vamos a ir a comprar. Muchas veces las tiendas no tienen una reputación muy buena, que digamos, y es muy importante saber qué lugar estamos acudiendo para comprar nuestros peces. Muchas veces, más en grandes mercados de peces, es muy complicado saber a quién le estamos comprando, pero al final del día es importante saber que si por ejemplo vamos a ir a un acuario que tiene una mala fama o desde que entramos vemos que tiene peces enfermos, alejarnos directamente de ese lugar, a pesar de que el pez que tengamos o que queramos esté ahí y esté barato y todo, pues al final del día son peces que no sirven y que no valen la pena mantener, porque son peces que van a ser peces problema, porque al final del día van a enfermar nuestros tanques, se van a terminar muriendo, vamos a terminar gastando y desilusionándonos un poco. Entonces, dejen de lado estos lugares. Segundo, segundo punto del segundo punto, es saber exactamente en el lugar en que estamos qué tan buena es la calidad del agua, cómo los alimentan, etcétera, etcétera. Y si el pez es nuevo. Me refiero a que, por ejemplo, aquí el lugar, hay ciertos acuarios en que tienen calidades del agua impresionantes, que tienen instalaciones impresionantes, y hay otros en que la verdad no, y que tienen peces que no les duran bastante y que llevan pez constantemente para estar reemplazando. Este es un modelo bastante rápido de venta en el que los peces duran 1 o 2 días en el acuario y se van. Y más porque son peces baratos, e incluso son peces que son muy fáciles de mantener. En particular tenemos que también alejarnos un poco de estos lugares y ya depende mucho a consideración de nosotros de si comprar o no en lugares
porque venden pez caro. Obviamente hay lugares donde venden el pez exageradamente caro y lo tienen en muy malas condiciones. Por lo general todas estas tiendas de mascotas que son muy grandes como Petco, como Mascota, al menos aquí en mi país, o por ejemplo algunos lugares como pet shops ya un poco más establecidos, no suelen ser bastante buenas en cuanto al cuidado de peces. Sin embargo, hay excepciones y hay que saber cómo cuidarlo. Entonces, dejando esto de lado, ya ustedes son libres de comprar eso. Ahora bien, ya, puntualizando en cuanto al pez. ¿Qué tenemos que comprar? ¿Cómo tenemos que saber qué es el pez ideal? Ya sabemos que lo podemos mantener, sabemos que estamos en un lugar de confianza. ¿Qué es lo primero que tenemos que llegar a ver? La calidad de los tanques. No me refiero a cómo están hechos, me refiero a que si vemos que tienen dentro de los peces algunas enfermedades, evitar comprar peces donde tengan acuarios con punto blanco, evitar comprar peces donde tengan el red velvet, evitar peces donde tengan parásitos que veamos que tiene algún pez ahí, una S blanca bastante pronunciada, cosas así. Es mejor alejarnos de esos acuarios. ¿Por qué? Porque al final del día son peces que están enfermos y sí, quizás solamente estén enfermos los peces de ese tanque, pero los mantenimientos o los sistemas de filtración muchas veces se comparten. Entonces suele haber problemas en cuanto a el pez que estamos comprando. ¿Sí? Entonces mejor alejémonos de estos peces y de estos acuarios. Ahora bien, ya tenemos el pez y decimos, ¿sabes qué? El acuario está bien, no hay peces enfermos y etcétera. O sea, está todo bien, está dentro de lo normal. Tenemos que ir a ver el comportamiento del pez. Tenemos que ver porque hay ciertos signos que nos van a hacer de alerta o que tenemos que tener muy en cuenta. Uno de ellos es, tenemos que ver cómo nada, ¿sí? Tenemos que ver que sea un pez que esté activo, que no esté retraído en una esquina, que no esté branqueando exageradamente rápido, que no sea un pez que simplemente está ladeado o que es un pez que está de cabeza, ¿sí? Eso es un poco obvio. Pero tenemos que comprar peces que se encuentren nadando bien, que tengan un buen branqueo, que estén teniendo un buen aleteo, que tengan sus aletas de preferencia completas, que no tengan las aletas podridas. Tenemos que ver que el pez pueda nadar rápido, pueda nadar lento, que esté bien al final del día, ¿sí? O si ustedes reconocen un pez cuando está bien. O sea, no son peces que estén cohibidos, que sean retraídos. Obviamente hay ciertos ejemplares que sí son así. Por ejemplo, peces que son de captura suelen ser así. Por ejemplo, los discos salvajes que vienen del río Amazonas de no hace mucho son así. Son peces muy retraídos, son peces que se suelen ocultar bastante, pero que cuando los vemos branquear y que los vemos al final del día están bien. Sin embargo, estos son ejemplos muy puntuales y que al final del día ustedes tienen que ir resolviendo. Esta es una guía básica, ¿no? Entonces, ya, vemos que el pez está branqueando bien, que está nadando bien, que no está cohibido. Tenemos que ver que coma bien. Esto es muchas veces muy complicado en los acuarios, que te den de comer a los peces. Y más cuando son peces baratos. Por lo general a guppies y cosas así no te hacen ni siquiera el favor de muchas veces decirles, de echarles de comer enfrente de ti. Entonces lo que puedes hacer ahí es pedirle al empleado, oye, les puedes dar de comer, quiero ver cómo está comiendo los peces de este tanque, ¿no? Y por ejemplo, ves tú cómo está comiendo el pez que te gusta o los peces que te gustan. Muchas veces no es posible esto, entonces como les digo, hay un secreto que es sencillamente acercarnos y con la mano pegarle al cristal, acercar la mano y subirla al cristal, y de esta forma vamos a ver si es que el pez está comiendo o no está comiendo, o si al menos tiene el instinto de comer. Esto es muy importante porque un pez que no está comiendo puede que esté parasitado, aunque no lo estemos viendo. Entonces es importante. Les voy a dejar un video de cómo se tiene que ver esto y de cómo se tiene que ver un buen pez. Entonces les pongo el video, vamos a ver. Vale, miren, este es un pez Flowerhorn Galactus, es un pez ya un poco viejo, un poco grande, pero es uno de mis consentidos y se los quiero mostrar. Además de que para que vieran cómo es que tiene que estar un pez. Si se fijan, es un pez que tiene un buen nado, no está cohibido, no está retraído en el fondo, no está acostado, está nadando bien, está de hecho incluso siguiendo nuestra mano, está atento a lo que hacemos, ¿sí? Si se fijan, es un pez que si se fijan tiene sus ojos completos, no está branqueando rápido, no tiene una exagerada, no tiene problemas en las aletas, todas sus aletas están continuas. Si se fijan, todas las aletas están completas.
déjenme mostrarles, sus aletas no tienen moho, no tienen hongos, no tienen nada. Se fijan, las aletas están perfectas. En cuanto al color, este es un color hermoso, tiene un perlado hermoso, sus ojos están bien, se fijan, son ojos que están reactivos, que están bien, que responden, tiene todas las escamas y tiene una figura bien, ¿sí? No tiene anormalidades, no tiene bolas, no tiene, bueno, o sea, la jiba, pero no tiene, a lo que me refiero es como problemas que tenga un abdomen muy distendido, que es otra cosa que tenemos que checar. No tiene prolapso de la papila genital, si se fijan aquí abajo, justo debajo de la aleta anal, tienen pues su cloaca, entonces es importante ver que no esté prolapsada. Entonces, ¿cuál es la clave? Ya vimos todo esto, que está bien, tienen que ver un pez así, bien. Para ver cómo come, tenemos que simplemente subir la mano, y se fijan, el pez responde a la mano, ¿sí? Esto es importantísimo que lo chequen. Cuando un pez no quiere comer, no hace esto. Entonces, si nosotros subimos la mano, el pez está reactivo a comer. Y un pez siempre va a intentar comer, ¿sí? Además de que tenemos que checar esto, es importante que lo vean perfectamente cómo está el pez, ¿sí? Al final del día, vean cómo branquea un pez normal, cómo aletea. Es un pez sin preocupaciones. Un pez estresado branquea muy rápido y si tiene problemas, ¿sí? Entonces, hay que evitar esos peces. Ahora bien, ya vieron cómo se ve un pez de buena forma, así que sigamos a hacer lo demás. Vale, ya vimos cómo es un pez que está bien. Entonces, ¿qué sigue? Lo siguiente que tenemos que ver son los parámetros que maneja el acuario. Muchas veces, esto también es un poco complicado, los acuarios no nos dejan medir los parámetros, ¿sí? O que nos den los parámetros. Los acuarios más profesionales por lo general sí te los dan sin problemas. Si sea un guppy te dicen, pues tanto pH, tanto KH, GH tanto, temperatura de tanto y tan. ¿Sí? Y esto es lo que tenemos que buscar de preferencia. Sin embargo, al no ser posible, ¿qué tenemos que hacer? Mínimo hay que intentar ver la temperatura del tanque. Muchas veces tienen una estampita o un termómetro y hay que verla, ¿sí? Entonces básicamente decir, bueno, está a 30 grados, lo mantengo a 30 grados y luego lo voy bajando, si es que es el único pez que tengo. Si no, simplemente lo subo un poquito el termostato para acercarme a los 30 grados y adecuar al pez, ¿sí? Al final del día esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Muchas veces, y este ya es un tip, cuando ya no podemos, cuando ya vemos que el pez está bien, que está comiendo, que está reactivo, que está sin problemas, y ya decimos, bueno, está bien, no tengo los parámetros, me la voy a jugar y lo voy a comprar. Simplemente llegamos y con el agua de la bolsa medimos nosotros con nuestros instrumentos sus parámetros. pH, KH, GH, temperatura, TDS, todo, conductancia, incluso lo que quieran. Y en salado es importantísimo medir la salinidad en que viene. Muchos peces vienen de cuarentenas muy prolongadas o cuarentenas no tan prolongadas en hiposalinidad para evitar parásitos. Entonces hay que tener en cuenta la salinidad y la densidad del agua, ¿no? Al menos en marino. Entonces básicamente ya tienen una guía de cómo comprar peces. También hay que informarse del pez que vamos a comprar, si es un pez de cardumen, si es un pez que va solo, si es un pez con qué va compatible, porque muchas veces sí, el pez está sano, pero llegamos a nuestros tanques y vemos problemas. ¿Por qué? Porque son peces que no son compatibles. Muchas veces metemos peces muy grandes con peces muy chicos, metemos cíclidos con tetras. Al final del día son revolturas que no van, entonces tenemos que tener en cuenta esto, y esto ya es conocimiento que se va adquiriendo en el hobby. También es válido preguntarle a nuestros acuarios si es compatible, si no es compatible, aunque muchas veces no te lo van a decir o te van a decir mentiras. Es algo a lo que estamos pues posibles a arriesgarnos, pero bueno. Así que ya saben, gente, esta es una guía básica de cómo comprar un pez. Y pues bueno, nada más invitarlos a nuestra página de Facebook, que se den una vuelta. Por ahí tenemos algunos peces en venta, tenemos algunos posts que les pueden interesar, al igual que en nuestra página de Instagram. Ya saben, se las dejo acá abajo en la descripción. Y pues bueno, gente, sería todo por el video de hoy. Estén muy atentos al canal, vamos a seguir subiendo contenido. Déjenos ideas de qué les gustaría ver, qué quisieran ver más en el canal, algún video práctico, algo, lo que tengan en mente o lo que tengan duda. Así que pues bueno, gente, ya saben, nos vemos después.